Hay muchísimos factores detrás de la difusión de estas nuevas expresiones del COVID. Quizás el factor principal pues es un factor de tipo químico que es innegable y que tiene que ver con el desarrollo de este virus, que es más rápido y más eficiente que la creación de antídotos o antivirus o vacunas. Ese pues es al mismo tiempo un problema que corresponde al ámbito de la ciencia aplicada, pero también a los terrenos de la tecnología, específicamente la farmacología. Bueno, ese es uno de los campos de esta problemática que corresponde a los médicos especializados en ese terreno discutir y dilucidar. Allá ellos con sus discusiones, con sus métodos, con su desarrollo. Pues es de agradecerse todo lo que han hecho por nosotros, han hecho todo lo posible y algunos de ellos pues han tratado de hacer hasta lo imposible y se les ha ido la vida en ellos. Nuestra admiración, nuestro respeto por esas vocaciones. Yo quiero hablar de otro sector de este problema en el cual creo que sí puedo dar de algún modo una humilde o una pobre o una leve opinión, porque son campos en los que pues mucha gente ha participado y me incluyo. Es en lo correspondiente al asunto de la educación y pues hay otro aspecto que a lo mejor se nos olvida, que es la cuestión del negocio clínico, en el cual efectivamente yo no tengo participación, pero sí puedo decir que lo observo desde hace mucho tiempo. La cuestión de los negocios en sus relaciones con la medicina. Miren, recuerdo que en pleno día 31, yo anoté por allí en mi Twitter que lo mejor sería no visitar a tus familiares de una cierta edad, de una edad avanzada, no visitarlos y no abrazarlos. Lo escribí con plena conciencia, lo respeté, o sea, yo no fui a ver a mi mamá, con todo el dolor de mi corazón, no fui y no he ido. O sea, ya han pasado varios días y no he ido. Porque estoy seguro, estoy convencido, y los números ahora mismo pues nos lo están lanzando a la cara, de que la difusión de este virus o de estos virus pues se incrementa conforme los contactos entre gente muy diversa se llevan a cabo. Y bueno, pues eso explica también por qué los viajes deberían de ser interrumpidos, incluso en muchos casos prohibidos. Pero ese es otro problema, que remite a otro tipo de negocios que son precisamente los que generan o provocan el incremento de estas enfermedades. Pero yo voy a señalar, les decía, dos aspectos. Por una parte, un problema educativo y por otra parte, un problema de negocio y de organización del negocio. Hay un puente entre esas dos problemáticas que señalaré al final, pero por lo pronto vamos al asunto educativo. ¿Cómo influye la educación, la organización de nuestra educación sobre la difusión del virus? Me parece que influye de esta manera. Hay un momento clínico en el desarrollo de la infección que se conoce como periodo de ventana.
El periodo de ventana es el tiempo que se encuentra entre el momento del contacto entre el transmisor y el receptor y la aparición de los anticuerpos. O sea, entre que se lleva a cabo el contagio y aparecen los anticuerpos que son detectables a través de estos análisis que ustedes se hacen en un hospital o en las farmacias Benavides, etcétera, 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 entre que ocurre y se expresa, hay una distancia que puede ser de hasta 2 semanas. Esa distancia es un momento de mutismo, en el que no hay ninguna expresión de la enfermedad. O sea, vamos a decir que clínicamente tú estás sano, porque no hay nada en ti que muestre esa enfermedad, ni un síntoma externo, ni nada que pueda ser sometido a visualización clínica. Entonces, durante la ventana, tú estás aparentemente sano. Sin embargo, hay un virus que ya te fue inyectado, digamos, o contagiado, para ser más específico. Ya te fue contagiado. Y tú ya estás contagiado. Pero no lo sabes. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Ese es el asunto, de que la enfermedad comienza por ser inexpresada, inexpresiva. Y como nuestra educación nos dice que solamente la gente que tose, solamente la gente que estornuda, solamente la gente que tiene arriba de 38 está enferma y los otros no, entonces creemos que están sanos, pero no están sanos. O sea, tú puedes estar enfermo y en periodo ventana. Y como somos muy ignorantes del ámbito médico, radicalmente ignorantes, entonces creemos que todo aquel que no ha sido diagnosticado está sano. Y ahí está nuestro error. Y ahí es donde se transmite la enfermedad. Fíjense. O sea, por un problema educativo, por no saber que existe el periodo de ventana, muchísima gente se enferma a lo largo de 2 semanas. Si ustedes multiplican estas 2 semanas por miles, resulta que son pues muchos miles de personas las que se enferman por no saber. Ahora, ¿por qué no saben? Porque a alguno de ustedes le han enseñado lo que es un periodo de ventana en la escuela. O sea, ¿te lo enseñaron en la primaria? ¿Te lo enseñaron en la secundaria? ¿Te lo enseñaron en la prepa? Nunca te lo enseñan. O sea, nosotros no sabemos lo que es un periodo de ventana porque nunca nos lo enseñaron, ni nos lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque no tenemos materias médicas en las escuelas. En la escuela elemental no se enseña nada relacionado con las materias médicas. Y ahí hay un problema muy fuerte. Porque cuando surge una cuestión de esta índole, se nos cobra la factura retroactiva. O sea, todo este gran vacío educativo que tuvimos nosotros a lo largo de la escuela elemental, nos cobra la factura generando muertes por todos lados. Si la gente supiera, si la masa supiera lo que es el periodo de ventana, entonces primero no se expondrían tanto creyendo que los abrazos son inofensivos. Y segundo, no se expondrían tanto andando por todos lados al fin que estoy sano. Ahora, hay otro problema de negocio que tiene que ver con el periodo de ventana, pero que remite a la historia de la medicina y el dinero. Es el hecho de que, ¿por qué no se nos enseña lo que es el periodo de ventana en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa? ¿Por qué solo en la Facultad de Medicina? Porque la medicina como disciplina está monopolizada. La medicina es de los médicos. Solo los médicos
saben cuáles son los mecanismos de acción, saben lo que es una posología, saben lo que es una dosificación, saben lo que es incluso una vía de administración. O sea, los médicos tienen el monopolio del conteo de los lípidos, del manejo de las proteínas, del conocimiento de las enzimas, de los sistemas digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Solo los médicos saben lo que son los axones, saben lo que es la sinapsis. Solo los médicos pueden penetrar en nuestros sistemas. Y ese monopolio es el que genera todas estas enfermedades. Porque si nosotros, los legos, supiéramos algo de medicina, podríamos defendernos contra las enfermedades. Pero estamos pagando el precio de la ignorancia y el precio del monopolio. A todos se nos debería de enseñar algo de medicina a lo largo de nuestros estudios. Pero para mantener el negocio de los médicos como un monopolio, no se nos enseña nada. Y ese vacío, ese inmenso punto ciego, es el que provoca tantas muertes. Porque nadie sabe cómo defenderse. Es un problema muy fuerte. Y es un problema que tiene que poner a pensar al sistema médico y nos tiene que poner a pensar a nosotros también. Porque si nosotros queremos de alguna manera democratizar la medicina, tenemos que empujar para que eso ocurra, porque no va a ocurrir solo. Entonces, ojo, ¿es un problema epistemológico? Claro, porque no es fácil enseñar materias médicas a todos. Es un problema de filosofía de la educación, pero también es una urgencia mundial. Entonces, bueno, allí les dejo esta idea. A lo mejor tiene elementos acertados, a lo mejor es un equívoco de mi parte y el monopolio debe continuar, no lo sé, pero bueno, son los elementos que yo puedo aportarles. Muchas gracias y pásenla muy bien. Bye bye.